Decíamos que la primera parte del programa la íbamos a dedicar, estos dos primeros bloques, a la educación. Discutir este tema, y septiembre nos parece una buena excusa porque es en definitiva el mes de la educación, Día del Maestro, Día del Profesor, Día del Director, Día del Estudiante. Y una buena fecha también para que el fin de año no nos empiece a correr y no nos agarre el próximo año discutiendo algo que puede ya estar encima o el reinicio de clases. Y hablábamos de el plan Aprender, los resultados, veíamos en Río Tercero, en Córdoba, y también las discusiones que se habían generado en torno a esto. Para seguir conversando y con dos temas puntuales, estamos con Gabriel Ferreira, secretario general de UPC Tercero Arriba. Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Pedro. Lindos temas. Lindo discutir de educación, nos parece, porque a veces se concentra solo en la cuestión salarial, pero hay otros temas dando vuelta. Sí. Si te parece, antes de empezar a conversar, vamos a presentar un video en relación a el plan maestro. Bien. Un plan que se está proyectando, que no se conoce demasiado, sí, y del cual viene el gobierno nacional para pretender modificaciones. Bien. Vamos a ver un resumen de en menos de 2 minutos lo que decía el presidente y el entonces ministro de Educación sobre este plan maestro que se presentaba allá por mayo de este año. Con la evaluación Aprender salieron a la luz muchísimos datos, mucha información que también nos planteó que tenemos un problema. Y no lo hicimos para deprimirnos, sino para asumir que hay un problema a resolver y comprometernos todos a trabajar en esa dirección. Y creo que es algo positivo, más allá que calculo que la mayoría de los padres que están cerca de sus hijos ya sabían esto que estaba pasando. Por eso creo que si hablamos de cambio, si hablamos de un país que soñamos, un país que nos merecemos, un pilar central de ese cambio es la calidad de la educación pública que tengamos para ofrecer. Sobre todo también si queremos que exista igualdad de oportunidades, ¿no? Que los chicos nazcan donde nazcan, accedan a todo lo que necesitan para desarrollar ese futuro. Y ahí es donde la pregunta es, ¿estamos a la altura de poder producir esos cambios que le den las herramientas necesarias a nuestros queridos docentes para que ellos se las puedan transmitir a nuestros niños? ¿Seremos capaces de recuperar una dinámica educativa que sea abierta a la innovación, a los cambios permanentes que nos propone el siglo XXI? Esas son las preguntas que nos estamos haciendo todos y estamos acá los que creemos que sí podemos, que sí vamos a estar a la altura de hacer esto que estamos planteando como agenda. Y de ahí nació esta idea del plan maestro, que tiene que tener metas claras, ¿no? Tenemos que tener objetivos claros, medibles, porque no se puede medir, entra en el campo de la subjetividad y termina afectando el desafío común. El plan maestro es un proyecto de ley, porque queremos que la política educativa trascienda el gobierno del presidente Macri. A partir de este proyecto de ley, sea muy público. Y quiero convocar a las fuerzas políticas, a todas las fuerzas políticas, a que aporten sus cambios. Por eso queremos que vaya al Congreso. El documento base de esta ley fue entregada a los 5 gremios nacionales el 20 de diciembre, porque también nos importa la opinión de los sindicatos docentes. Escuchaban ustedes ahí, del programa Aprender, con resultados magros, se pretende este plan maestro que se está proyectando en toda la educación argentina. Gabriel, ¿qué es este plan maestro? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, este es un proyecto de ley que de aprobarse sería después de las elecciones en octubre, donde nosotros desde el comienzo del cual nosotros nos enteramos, ya pusimos nuestra luz de alerta y varias comisiones de nuestro sindicato empezaron a estudiar, no solamente a nivel provincial, sino a nivel nacional. Es un plan que toma todos los niveles, desde el inicial al universitario, y como vos bien decías, se tomó en base a una prueba estandarizada
de un resultado de una prueba estandarizada que antes de saber los resultados ya el gobierno estaba promoviendo y diciendo que iban a dar mal los resultados. De todas maneras, nosotros hemos hecho un exhaustivo lectura de este plan maestro, que es muy largo, son 84 páginas, donde y no es de fácil lectura tampoco. Tal cual, se necesitan varias lecturas, dado que arranca el documento parándose en la Ley de Educación Nacional, la 26.206, parándose en la Ley de Financiamiento, pero no respetando estas leyes, no haciendo, va metiendo y va mechando entre su articulado cuestiones que nosotros creemos que son de discusión, que son de consenso, que son por lo menos de algo, de sentar bases a los principales actores, que son los docentes, la comunidad educativa, tener la opinión sobre ese plan maestro, en el cual nosotros decimos que no fuimos consultados. Bueno, en ese punto, lo que veíamos recién del presidente Macri y del ministro Bullrich entonces, habían lanzado un sitio web en donde presentaban y uno podía escribir. Exacto. Pero fue una herramienta como muy informal en cierta manera. De hecho, me animo a decir que en las escuelas hoy no se está discutiendo y tampoco se conoce demasiado que viene una reforma integral de la educación argentina. Justamente lo que decías fue así. El dato es de que la consulta vence el 30 de junio en una plataforma virtual que nadie sabía dentro de lo que es la docencia, de los cuales nosotros sabemos que tenemos 1 millón de docentes en representación en la República Argentina, y solamente hubo 1000 respuestas de distintas personas que no corresponden al sector de educación. Entonces, primer punto. Segundo punto, es un plan sin consulta, como lo dije anteriormente, a las personas involucradas en la educación. Entonces, nosotros como sindicato, preocupados por esto, veníamos trabajando esto antes del receso escolar de invierno y hemos determinado con nuestra asamblea departamental que para el día 13 de septiembre nosotros hagamos una asamblea de 2 horas por curso con una guía que hemos hecho de nuestro documento, que es un plan maestro sin maestros, donde hay 5 puntos fundamentales en los cuales nosotros hacemos hincapié, que son sin diálogo no hay consenso, ese mal diagnóstico del plan aprender, porque no es solución tomar los datos fríos sin tomar datos realmente que son importantísimos para las escuelas, como es la producción escolar de una feria de ciencia, como es la educación especial, como es la integración, la inclusión de los niños dentro de la escuela. O sea, son datos realmente que nosotros... Y bueno, el tercer dato es, no se hace hincapié, el Estado, nosotros vemos que el Estado se está retirando de lo que es educación, y lo venimos reclamando desde el principio de año, con la paritaria, ¿se acuerdan? Nosotros a principios de año era el respeto de la Ley de Financiamiento Educativo, donde en ese planteo que hacíamos, nosotros pretendíamos que el gobierno respete la ley de Educación Nacional y la Ley de Financiamiento Educativo, porque en esa ley se dan las condiciones para que todas las provincias reciban un porcentaje alto del Producto Bruto Interno para llevar a cabo los planes socioeducativos que fueron desmantelados, todos los docentes de la República Argentina cobren un salario digno, y que la precarización de los docentes, porque, a ver, todo lo que no pueda hacerse cargo el Estado, lo van a hacer organizaciones no gubernamentales. Ejemplo, nosotros tenemos una jornada extendida, en los cuales la jornada extendida tienen prioridad los docentes de la escuela, y si no, se determina algún docente de alguna otra institución que va a venir. Bueno, esta ley dice que, por ejemplo, en estas cuestiones intervendrían organizaciones no gubernamentales, clubes, asociaciones civiles. Entonces ya estamos flexibilizando y precarizando la educación en ese punto. También, Gabriel, se habla de un ranking de escuelas. Tal cual. Es una de las críticas. Sí, ese es el cuarto punto, el cuarto punto es una pedagogía del examen, digamos, en cuanto a lo que te dio el examen, yo tengo
te hago un control, te hago un seguimiento y te hago un premio y un castigo. Es un ranking. Las escuelas que tengan mayor resultado en cuanto a ese plan, esas escuelas van a ser beneficiadas con el reconocimiento en pesos del Estado. Entonces se genera, como en otros países, las escuelas semáforo, es decir, las verdes son aquellas que tienen este resultado, las amarillas un poco mediocre y las rojas es aquel el que no debería el padre llevar a su hijo porque en cierta medida no está dando el resultado que pretende el gobierno en cuanto a lo que es educación. Gabriel, en este punto, todos seguramente vamos a coincidir, el documento lo dice, de que hay que buscar más calidad educativa, mejorar la educación, buscar que la educación esté acorde al siglo XXI, etc. Exacto. ¿Por qué para ustedes este plan no va en esa línea o no lo consideran? Claro, porque nosotros habíamos logrado con esta ley que, reitero, la capacitación permanente, la formación permanente dentro de la escuela y a cargo del Estado, que era el PNFP, que lo hacen una vez por mes todos los docentes, y a la vez dentro de ese Plan Nacional de Formación Permanente había especializaciones en diversas carreras, las cuales estaban a cargo del Estado. Entonces nosotros decimos, ¿por qué decimos que el Estado se está retirando? Porque la última cohorte es la de este año. Los compañeros a partir de este año no van a tener más ese Plan Nacional de Formación Permanente a cargo del Estado. O sea que le salía 0 pesos al docente que estaba dentro de dando clase en cualquier entidad oficial o privada, tenía esa capacitación a cargo del Estado. A partir de este año ya esa capacitación no está más. Entonces ya vemos que el docente, cuando sea demandado para capacitarse, porque si no lo van a castigar, porque no tiene resultado, no va a poder recurrir al Estado, sino que va a tener que hacerlo de forma particular, en instituciones privadas, que va a tener un costo, y obviamente eso genera una desigualdad, porque hay gente que va a poder llegar a eso y hay gente que no va a poder acceder a ese tipo de capacitación. Gabriel, un punto de discusión es en torno a todo esto, y ya en el marco de las interpretaciones, algunos dicen que se va a privatizar la educación. ¿Ustedes están en esa línea, en ese pensamiento? Sí, obviamente. Nosotros creemos que esto apunta a una mercantilización de la educación. Como te decía, en el retiro de esta capacitación también estamos viendo cómo se denigra la educación pública, la escuela pública, se apuntan todos los cañones a decir que es deficiente, con datos realmente obsoletos, con datos que realmente lo dice una prueba estandarizada y no de cómo el chico aprende, porque el chico no es solamente el hecho de que responda a una prueba, sino que cómo crece en su entorno, cómo cambia su realidad que trae desde su barrio, lo cambia dentro de la escuela y después retorna a su entorno. Entonces, realmente el chico no aprende solamente desde lo que se dice en los contenidos, aprende de un montón de situaciones dentro de la escuela. Entonces, es importante no mercantilizar los conocimientos. Que la escuela no sea parte de un proceso y que la educación sea solo un derecho para los que tienen dinero, sino que sea un derecho que sea garantizado por el Estado, que sea para todos, que todos tengan el vínculo con la educación garantizado por un gobierno y por el Estado, que es el que tiene ese gobierno, ¿no? ¿Cuál crees, Gabriel, que es la visión de los padres? Porque por ahí los padres tienen una visión desde su propia realidad de la escuela y dicen, bueno, pero si me lo va a mejorar, no me importa que se mercantilice o que sea privada, o si voy a solucionar esto, bueno, que vaya por este lado. ¿Cómo lo ven ustedes del gremio? Sí, en cierta forma el padre siempre elige dónde quiere mandar a su hijo, digamos, pero hay gente que no tiene opciones, que no tiene elección, y realmente la gente que no tiene elección cae en la escuela pública, como dijo el presidente. Nosotros somos todos caídos de la escuela pública, hemos caído en este sistema. A nosotros nos dolió mucho esas palabras porque realmente grandes colegios de educación pública han formado a grandes pensadores, intelectuales y personas muy capaces,
y que no vemos esa realidad. Nosotros creemos que la escuela pública iguala sentidos, iguala, incluye, no hace diferencias. Entonces, nos duele muchísimo el hecho de que una familia que no tiene recursos no pueda acceder a la educación libre y gratuita que debe tener su hijo, ¿no? Gabriel, te llevo a otro ámbito y seguramente Dale. esto del plan maestro será también materia de discusión una vez que se empiece a instalar en las escuelas. La semana pasada fue bastante revolucionada, especialmente en los medios Sí. y en las redes sociales, sobre el tratamiento del caso de Santiago Maldonado Sí. en las escuelas. Sí. ¿Qué pasó particularmente entre terceros? ¿Se trató, no se trató? ¿De qué forma? ¿Cuál es la visión de ustedes? Y si tuvieron reclamos o algún tipo de devolución por parte de los docentes. Efectivamente, como vos bien dices, nosotros no hemos tenido ningún tipo de reclamo, no hemos tenido ningún tipo de problema, ni de ningún llamado telefónico sobre la implementación de un cuadernillo que era sugerencia de la CETERA, que es la entidad que nos agrupa a todos los sindicatos docentes. Particularmente en Río Tercero no hemos tenido ningún tipo de problema. Fue más para nosotros una medida o una movida mediática o una movida de las redes que lo que realmente se vivió en las escuelas. Si se ha tratado, nosotros confiamos seriamente en la cantidad de docentes que tenemos que lo han abordado desde la perspectiva que marca la Ley de Educación, que es el tema puntual fue el 30 de agosto, que era el Día del Desaparecido, está dentro de una efeméride que está dentro de la Ley de Educación. Y la Ley de Educación es clara, en el artículo 92 habla de que los docentes deben crear un ámbito de reflexión de estas cuestiones que fueron vividas con anterioridad. Hace 40 años que hemos vivido el tema de las desapariciones, de una época oscura de la historia argentina, y que la Ley de Educación habilita para estos espacios, no solamente esto, en el mismo artículo se habla de lo que es la historia de nuestros aborígenes, atado al tema vinculado al tema mapuche, vinculado al tema de Santiago Maldonado, si estuvo o no. Entonces, nosotros creemos que el abordaje que le puede dar un docente tiene muchísimas herramientas para que el alumno, ante la requisitoria de un alumno, una pregunta, en el nivel que sea, el docente tiene las herramientas para hacerlo. No lo vimos mal, no lo vimos como una cuestión de uso político, pero tampoco tuvimos ningún tipo de queja acá en el departamento tercero arriba. Se adoctrinó porque era una de las principales críticas, no al adoctrinamiento. Sí, el adoctrinamiento se hace desde el inicio, o sea, a ver, adoctrinar viene desde todos los tiempos, o sea, desde que leíamos una revista chiquita del Anteojito donde te presentaba a Colón dándole la mano al indio, cuando en realidad no fue así. A todo el mundo le dicen cosas durante su formación y eso es adoctrinar. Nosotros no creemos que es adoctrinar, nosotros creemos que es crear el espacio que es la escuela, es crear un espacio para que el chico tenga elementos y forje su espíritu crítico, que siente su posición de alguna de las distintas vertientes que hay. O sea, el chico tiene que tener elementos para pensar libremente, no llevarlo a una determinada corriente. Viendo los cuadernillos que pone CETERA, los cuadernillos que pone CETERA son todas sugerencias. Por ejemplo, en el nivel inicial se habla de dos cuentitos, donde se habla de lo que es el derecho a tener identidad. En el tema primario, en el primario se hace un abordaje de una canción de desapariciones, de Maná o de los fabulosos Cadillac. Y en torno a eso, actividades de lo que es una desaparición. Y ya donde se hace mayor hincapié es en la media, donde sí se toman artículos periodísticos de distintos diarios, videos, cuestiones así, donde se lleva al chico a tomar una determinación de qué es una desaparición forzada. Pero solamente eso, no llevando
a la época aquella en que no se discutía bajo ningún punto lo que era una desaparición. Por ahí otro de los cuestionamientos iba por el lado de que es un tema tan candente y tan actual y sin resolución de la justicia, claro, que uno podía llegar sí, a malinterpretarlo, sí, o era el momento para tratarlo. Posiblemente nosotros no cuestionamos el tiempo, sino que el chico te lleva cosas de la actualidad al aula. El niño te demanda constantemente lo que pasó en la familia o lo que pasa en la actualidad, lo que vio es lo que tira. Entonces, la peor respuesta de un docente es no saber cómo contestar. ¿Cómo contestar? Uno tiene que poder decir y generar esta respuesta. Mira, no lo sé, voy a investigarlo, la próxima clase lo charlamos, pero el niño debe tener respuestas de parte del docente que está asistiendo a lo que es su desempeño dentro de la escuela. O sea, algo muy sencillo, en una palabra yo lo desdramatizo, o sea, en un sentido en que no hemos tenido ningún tipo de problemas en nuestro departamento. Bien. Y tampoco a nivel provincial algunas cuestiones. Repito, me parece que ha sido solamente instalado en la cuestión mediática y en las redes de internet, ¿no? Gabriel Ferreira, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por la disposición para estos temas. Seguramente seguiremos conversando de educación y ya más a fin de año viendo a ver cómo se desencadenan todos estos temas y las discusiones dentro de las escuelas. Vale, muchísimas gracias por la invitación. Por favor. Pausa y ya seguimos.